¿Por qué nos cuesta tanto saber si elegimos bien? Imagina que estás buscando dónde comer. Caminas por una calle que no conoces y encontrás dos restaurantes. Uno está lleno. Hay gente entrando, varias mesas ocupadas y hasta algunas personas esperando afuera. El otro está completamente vacío. Los dos parecen limpios, parecen del mismo estilo, pero vos no conoces ninguno. ¿A cuál entrarías? Probablemente al que tiene gente, porque pensás que si todos están ahí es por algo. Entonces entras, te sentás y mirás la carta. Dudás entre dos platos, pedir una milanesa o un plato de pastas. Después de pensarlo, pedís la milanesa, pero mientras esperás ves que a la otra persona de al lado le traen pasta. Y ahí otra vez te pones a pensar, debería haber pedido pasta. Fíjate en lo que acaba de pasar. Antes de elegir, miraste lo que hacían los demás para sentirte más seguro. Después de elegir, empezaste a mirar lo que dejaste afuera y volviste a dudar. Antes pensaste, los demás quizás saben algo que yo no sé. Pero después pensaste, la otra opción quizás tenía algo que yo no vi. En los dos casos hay algo que no se puede comprobar. No sabías cómo era la comida en ningún restaurante y tampoco sabes cómo es realmente la pasta que no pediste. Entonces tu cabeza completa lo que falta. Antes de elegir, lo completa mirando a los demás y después de elegir, lo completa imaginando. Y de eso es lo que quiero hablar hoy, de por qué buscamos tanta seguridad antes de decidir y aún así seguimos dudando después. Volvamos al restaurante lleno. No probaste la comida, no viste la cocina, no sabes si las personas que están dentro tienen gustos parecidos a los tuyos, pero el lugar está lleno y parecen más confiables. El vacío, en cambio, genera una pregunta. ¿Por qué no habrá nadie ahí? Puede que no haya ningún problema. O sea, quizás abrió hace poco o quizás todavía no están atendiendo o quizás la comida es buenísima pero nadie conoce el lugar. Sin embargo, elegirlo se siente mucho más arriesgado porque estarías decidiendo casi sin tener referencias. En cambio, cuando ves gente, sentís que una parte del trabajo ya se hizo. Ellos entraron, ellos pidieron y ellos decidieron quedarse. Y eso es como si fuera que te dicen, tranquilo, probablemente este lugar está bien. Y a esto se le suele llamar prueba social. Y la idea es básicamente que cuando no sabemos qué hacer, miramos qué hacen los otros. Y pasa con un restaurante, pasa con un hotel, pasa con una película, con una aplicación o con algún producto que quieras comprar. Encontrás dos productos que son prácticamente parecidos. Uno tiene 20 opiniones y el otro tiene más de 5.000. Aunque no leas todos los comentarios, el segundo te va a parecer mucho más seguro, porque miles de personas ya estuvieron ahí antes que vos. Lo compraron, lo probaron y tuvieron la oportunidad de avisarte si era malo o era bueno. Las opiniones funcionan como una especie de experiencia prestada. Vos no probás el producto, pero usás lo que vivieron otras personas para imaginar qué podría pasarte si compras ese producto. Y eso tiene mucho sentido, porque no podemos comprobar todo personalmente. No podemos comprar 10 productos antes de elegir uno. Tampoco podemos dormir en todos los hoteles antes de reservar. O no podemos probar cada plato del menú antes de pedir. Necesitamos tener atajos. Y mirar lo que hicieron los demás es uno de ellos. El problema no es usar estas pistas. El problema empieza cuando tratamos como si fueran que estas pistas sean la prueba absoluta. Y no siempre es así. Ahora, imagina que querés comprarte un teléfono. Todo el mundo te recomienda un modelo porque tiene la mejor cámara. Tiene miles de reseñas, aparece en un montón de anuncios y es uno de los más vendidos. Genial. Pero vos casi no solés sacar fotos. Lo que realmente necesitas es un teléfono a que le dure la batería. Entonces puede ser cierta las dos cosas al mismo tiempo. Ese teléfono puede ser bueno, pero puede no ser el teléfono que necesitas. Y ahí es donde está la diferencia. La popularidad responde a la pregunta de qué eligieron muchas personas. Pero lo que vos necesitas es responder la pregunta de qué te sirve a vos. Lo que eligieron los demás puede darte información. Quizás el producto es confiable, quizás funciona bien, quizás tiene un buen precio, pero para saber si te sirve necesitas entender por qué lo eligieron. Pasa igual con el restaurante. Puede estar lleno porque la comida es buenísima o porque es barato o porque tiene una promoción o porque apareció un anuncio o porque un grupo grande de personas decidió reunirse ahí. La cantidad de personas te dice que algo fue elegido, pero no te dice por qué.
y mucho menos sabe lo que vos estás necesitando. Además, la popularidad también se puede alimentar sola. Un grupo de investigadores creó una plataforma con canciones de artistas completamente desconocidos. Algunas personas elegían escuchar sin saber qué estaban escuchando el resto. Otras podían ver cuántas descargas tenían cada canción. Y cuando podían ver las decisiones anteriores, unas pocas canciones empezaban a llamar mucho más la atención. Una persona veía que una canción tenía muchas descargas y directamente la escuchaba. Después, su reproducción se convertía en una nueva señal para la siguiente persona. Y la música claramente era importante, pero ver lo que habían elegido los demás le daba una ventaja a esa canción. Y esto también pasa todo el tiempo con las películas que están en la lista de las más vistas. Como aparece ahí, más personas la encuentran. Y cuando más personas la encuentran, más personas la ven. Y cuando más personas la ven, sigue en la lista. No significa que lo popular sea malo. Muchas veces lo popular es popular porque funciona. Pero que algo sea popular solo te dice que mucha gente lo eligió, pero no te dice cuánto le gustó. Y tampoco te dice si te va a servir a vos. Todo esto se ve muy claro cuando entramos a una página web y encontramos tres planes distintos: básico, profesional y premium. Uno de ellos probablemente tiene una etiqueta que dice la más popular. Quizás esté en el centro o tenga un borde más llamativo o más marcado o algún botón que llame más la atención. La etiqueta del plan no cambió lo que incluye, pero sí cambió cómo lo miras vos. Ahora ya no es solamente una opción entre las tres. Es la opción que supuestamente más personas la eligen. Y eso directamente responde a tu duda de cuál debería elegir alguien como yo. Lo mismo pasa con frases como producto más vendido o el favorito de los clientes o 10.000 personas compraron este producto o eligen este curso. El diseño toma el comportamiento de otras personas y lo convierte en una señal visible. Y esto puede ser útil porque puede reducir la duda, puede mostrar que otros tuvieron buena experiencia o puede ayudar a alguien que no sabe por dónde empezar. Hay un estudio que se realizó en hoteles donde los investigadores probaron distintos mensajes para incentivar a los huéspedes a reutilizar sus toallas. Algunos hablaban de cuidar el medio ambiente y otros le explicaban que la mayoría de los huéspedes reutilizaban sus toallas. Los mensajes que mostraban lo que hacían los otros huéspedes lograron que más personas reutilizaran sus toallas. O sea, la acción era básicamente la misma. Lo que cambió fue la referencia, porque ya no era solamente esto ayuda al planeta, también era esto es lo que suelen hacer otras personas. Por eso la prueba social puede ser una herramienta útil. Funciona como información solamente cuando el dato es verdadero y tiene una relación con la decisión, porque una cosa es mostrar opiniones reales y otra es inventar ventas o clientes para fabricar una confianza que no existe. Y eso muchas veces no funciona. Ahora, supongamos que revisaste todas las opiniones, comparaste las opciones y miraste qué eligieron las personas. Pensaste en lo que necesitas y finalmente te decidiste. En teoría, la duda ya debería terminar, pero muchas veces no termina. A veces empieza una duda nueva. Ya no estás mirando lo que eligieron los demás, ahora estás mirando todo lo que vos dejaste afuera. Volvamos al restaurante. Pediste la milanesa, pero viste la pasta de la mesa de al lado y pensaste, debería haber pedido eso. Ahora, para un segundo y pensá, ¿probaste la pasta? No. ¿Sabes si estaba rica? No. ¿Sabes si llegó fría, si la salsa era buena o si era demasiada pasta? Tampoco. No estabas comparando tu milanesa con una pasta real. Estás comparando tu milanesa contra una pasta que construiste en tu cabeza. Y esa pasta imaginada es exactamente con la salsa que te gusta. Tiene el punto de cocción perfecta, la cantidad correcta y no te puede decepcionar porque nunca lo probaste. La milanesa, en cambio, sí tiene que enfrentarse a la realidad. Puede estar un poco fría, puede tener demasiado empanado o puede ser más pequeña o más grande de lo que esperabas. Entonces la comparación empieza siendo injusta. Una opción tiene defectos reales, la otra solamente tiene posibilidades. Y esto no pasa solamente con comida. Pasa cuando aceptas un trabajo y después de unos meses empiezan a aparecer días pesados, reuniones o cosas que no te gustan. Empezás a recordar el trabajo o la propuesta que habías rechazado. De este trabajo ya conoces la realidad. Conoces a las personas, conoces los problemas, las partes buenas y las
partes malas. Del otro solamente conoces la promesa que te dieron, lo que te contaron en la entrevista o la oficina que viste cuando fuiste. Uno tuvo que demostrar cómo era un trabajo diario. El otro todavía es perfecto porque vive dentro de tu cabeza. Y lo mismo puede pasar con una carrera. Pasan los meses y aparecen materias que no te gustan, exámenes y te cuestionas si la decisión que tomaste era correcta. Entonces empezás a imaginar carreras que descartaste. Y esas otras carreras parecen tener materias más interesantes, tienen mejores profesores o incluso más oportunidades o una vida completamente distinta. Pero como nunca la viviste, no aparecen las materias que también habrías odiado, los días que también habrías querido abandonar o los problemas que habrías encontrado en el camino. Tu carrera actual tiene que soportar el peso de ser guiada todos los días. La otra solamente puede verse bien desde lejos. Por eso sentir dudas después de elegir no demuestra automáticamente que elegiste mal. A veces estamos comparando una experiencia completa contra una posibilidad incompleta. O sea, algo que imaginas o idealizas y que solamente vive en tu cabeza. Y esta duda puede durar todavía más cuando no buscamos una opción que solamente funcione, sino cuando buscamos la mejor opción de todas. Porque para saber que una opción es la mejor, deberíamos probar todas las alternativas. Y eso es prácticamente imposible. Y como es algo que no se puede hacer, siempre queda una posibilidad abierta. Algunas investigaciones relacionan esta búsqueda constante con más comparación, más arrepentimiento y menos satisfacción con ciertas decisiones. No significa que comparar sea malo. El problema aparece cuando ninguna opción alcanza porque necesitamos demostrar que existe algo mejor. Porque mientras una persona pregunta si esto realmente resuelve el problema que necesitaba, otra sigue preguntando si realmente es lo mejor que podría conseguir. Y la primera pregunta se puede responder. La segunda casi siempre deja una posibilidad abierta. Y acá es donde los dos temas se encuentran. Antes de elegir, miramos a los demás porque pensamos que ellos saben algo que nosotros no. Pero después de elegir, miramos lo que descartamos porque pensamos que quizás ahí había algo mejor. En los dos casos, estamos intentando completar algo que no podemos comprobar. Antes de decidir, nos tranquiliza ver que otros ya eligieron. Pero después de decidir, imaginamos cómo habría sido las otras alternativas. Y las dos cosas pueden ser útiles. Mirar reseñas puede ayudarnos a evitar un producto malo. Pensar en lo que descartamos puede ayudarnos a descubrir lo que ignoramos o cosas importantes que no tuvimos en cuenta. El problema aparece cuando tratamos estas pistas como si fueran una prueba absoluta. Todo el mundo eligió esto porque probablemente sea mejor. La otra opción parecía mejor, entonces yo estoy equivocado. Ninguna de esas conclusiones te garantiza absolutamente nada y probablemente no sean reales. Ahora, dos preguntas. Antes de elegir, cuando algo te parezca bueno porque muchas personas ya lo eligieron, pregúntate por qué lo eligieron y si esa razón también es importante para vos. Si un teléfono es popular por su cámara y vos necesitas una buena cámara, probablemente la popularidad te ayude. Pero si lo que necesitas es más batería, probablemente la pregunta que necesitas responder es totalmente diferente. Ahora, después de elegir, cuando empezás a idealizar las alternativas, podés preguntarte si encontraste algún problema en tu decisión o estás imaginando que las otras opciones no tienen ninguna. Porque no es lo mismo decir esto no es lo que necesito a decir quizás las otras opciones eran mejor. Una cosa señala un problema concreto, la otra completa lo que no sabemos con una posibilidad imaginada. Antes de elegir, podemos confiar demasiado en las decisiones que toman los demás. Después de elegir, podemos desconfiar demasiado en las decisiones que tomamos nosotros. Y en los dos casos estamos intentando conseguir casi lo mismo. Una seguridad que probablemente ninguna decisión pueda darnos. La mayoría nos puede orientar, pero no conoce cuáles son nuestras necesidades. Y una opción que descartaste puede que sea mejor, pero nunca va a tener la oportunidad de demostrarlo, porque nunca vamos a saberlo todo. La pregunta ahora es, ¿qué hacemos con la parte que no sabemos? Te leo en los comentarios. Nos vemos.